me cansaré de agradecer. Hemos iniciado el proceso hacia la normalización de la actividad turística, este es uno de los ejemplos. Establecer la sostenibilidad como el pilar de la actividad turística no solo nos ayudará a la recuperación, sino a consolidar un modelo de turismo compatible tanto en el desarrollo económico como en el bienestar social y medioambiental. Porque nada cambia si no nos comprometemos. Y por eso nosotros con este evento hemos querido aportar nuestro granito de arena, impulsar actos de sensibilización y ojalá que en 2030, cuando abramos la cápsula, que estaremos todos aquí, cuando la abramos nos encontremos que vivimos en una ciudad y en un país y en un mundo que esté mucho más próximos a los deseos que hemos marcado en esta cápsula. Se buscan espacios que no estén saturados, que no estén degradados, donde haya una mayor sensibilidad y una apuesta decidida por la preservación de los entornos, por la reducción de la huella de carbono. Mi especialidad y la especialidad que ha traído aquí algún congreso son las aguas subterráneas. Y tengo que aprovechar este foro para reivindicar el papel de las aguas subterráneas como un agente, como esa componente invisible del ciclo hidrológico que nos puede ayudar precisamente en esos campos, ¿no? En el campo de combatir el cambio climático, en el de reducir la huella hídrica. FAO, la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación, la Agricultura y la Pesca, entendió allá por el año 2015, que debía potenciarse la relación con las ciudades. No solo trajimos 100 alcaldes o alcaldesas o representantes de ciudades de todo el mundo, sino también trajimos representantes de las más grandes redes de ciudades del mundo. Y ese ágora física que ocurrió aquí se sigue extendiendo en el tiempo. Para nosotros, el Palacio de Congresos, desde 1998, es esa gran cápsula del tiempo que ha albergado grandes acontecimientos, generadores de conocimiento, que ha buscado siempre la excelencia, pero sobre todo siempre ha tenido claro su cometido y era aportar valor, generar valor para los ciudadanos de nuestra tierra.